Jueves, 10 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este espacio que nos sirve para repasar esas informaciones publicadas en los periódicos cordobeses, en papel, Diario de Córdoba, ABC, El Día de Córdoba y también, como siempre, la prensa digital. Y como cada jueves nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director, como bien saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy tenemos mucha base logística en la prensa en papel. Vamos con este primer vistazo a las primeras planas y las comentamos. El diario de Córdoba ha aprovechado la visita de ayer a un acto propio suyo del consejero de Presidencia, Luis Bendodo, para la foto. Una foto que firma Paco González, y el titular: la Junta desbloquea las primeras partidas para la base logística. También habla de quién será o cómo será el trabajador que desempeñe su trabajo en este equipamiento. Una foto pequeñita para el alcalde en Bruselas, que estuvo para Bellido, en Bruselas. No está claro si fue, según unos, como alcalde y según otros como líder del Partido Popular. En cualquier caso, estuvo en Bruselas para reclamar allí que hubiera más justicia en el reparto de los fondos europeos. La portada de ABC se marcha del ámbito local, se marcha al ámbito nacional. Lo tiene. Sánchez usó a su exdelegado del gobierno para negociar con ETA y tal. Y la foto para el salario mínimo que se aprobó ayer, como dice el diario ABC, sin diálogo y por decreto, que por cierto no tiene que ser de otra manera. Las cosas por diálogo, con diálogo son mejores, pero en este caso no hacía falta ningún tipo de diálogo para que el gobierno, que quite la obligación, determine cuál es el salario que tiene que cobrar como mínimo cualquier trabajador. El diario El Día, foto para Juan Ayala, el voz de alarma contra la siniestralidad. Córdoba es la provincia andaluza con más accidentes laborales mortales, 3 en lo que va de año, en apenas 40 días, y ayer una concentración en las Tendillas pues lo recordó. El titular también para la base logística: Defensa licitará este año, dice, el proyecto y la urbanización de la base logística. Ahora hablamos del tema del chorreo de información que cada día nos genera la base logística. También Cordópolis, vamos a repasar la portada, habla del balance del mes y medio con mascarilla obligatoria. Saben que a partir de hoy no es obligatorio llevar mascarilla. Decíamos ayer, no está prohibido llevar mascarilla, de hecho es recomendable para, según y qué personas, muy recomendable para personas vulnerables y recomendable para todo el mundo cuando estamos en situaciones en las que no se pueda garantizar distancia de seguridad o veamos que hay un peligro evidente. Hay que usarlas en el transporte público todavía, en los locales, en los interiores, quiero decir, incluso los recreos, hoy todavía, mañana o el lunes creo que se quita el tema del recreo, pero el balance que hace el Cordópolis es sobre este mes y medio que ha generado, no tiene por qué ser consecuencia de, pero sí que ha coincidido con que durante el último mes y medio obligatorio casi 50.000 cordobeses se han contagiado, nos hemos contagiado en Córdoba. También el Supremo que comunica a urbanismo la sentencia de la celosía 7 meses después, a ver qué hace ahora la gerencia con este asunto. Reclaman al alcalde el impacto de género, que bueno, es obligación y que de los presupuestos, quiero decir, que no se hace, este año no se ha hecho al menos, y también un par de paralizaciones de la huelga de limpieza que se bloqueó, el de Aucorsa, que no aparece aquí, pero también se lo digo yo, lo comentaremos ahora también, parece que está bastante encarrilado el asunto de los protestas de los trabajadores de la Aucorsa. Y una noticia muy curiosa, que la tenemos ahí abajo a la izquierda, Romero de Torres, que decía que Córdoba es una ciudad muerta comparada con Madrid, y lo decía pues hace estos 70 años, o 80 o 90, no sé cuándo lo dijo. Una información muy curiosa que ahora, si da tiempo, hablamos de eso. Empezamos, si te parece, Alfonso, por el tema de la base logística. Ayer comentamos, antes de ayer, creo que fue ayer, me pierdo ya, que estamos casi obligados todos los días a hablar de la base logística. Y no hay información todos los días, porque esta información que aparece en los periódicos no es recurrente, esto aparece cada 4 o 5 días, porque sabíamos ya que este año Defensa pretende licitar terreno, empezar con la obra. Es verdad que ayer aportó Bendodo esos 8 millones, pero que tampoco se aportó, anunció una aportación, porque no dijo ni cuándo, ni cómo, ni en qué manera, ni para qué, porque el convenio además está por firmar. Y lo que nos queda todavía por hablar de la base logística, porque esto va a ser un proceso largo. Sabemos que el Ministerio de Defensa ha puesto una fecha que para que llegue allí el primer soldado será el año 2026 como muy pronto. O sea, en 2026 para empezar a funcionar y luego poco a poco se irá dotando todo de esto. Y como bien dice, sí, a nosotros no nos gusta titular en plan de la Junta ya ha desbloqueado, porque no lo hemos visto si lo ha desbloqueado. Bendodo anuncia que la Junta ha desbloqueado, como una afirmación un poco más correcta, ¿no? Porque no deja de ser eso, un anuncio del consejero de Presidencia que ha venido a Córdoba y tenía que decir algo, ¿no? Y si lo dice sobre la base logística, pues mejor todavía. Está claro que el proyecto necesita, obviamente, el desbloqueo de ese dinero, pero ahora mismo en la fase en la que está, lo que necesita es otra cosa. Necesita que se desbloquee
la situación urbanística del polígono industrial de La Rinconada. Es lo que más prisa corre. Ahora mismo, para que la gente nos entienda, no hay una gran parcela dibujada en el polígono industrial de La Rinconada, que además no está completamente culminado su trámite urbanístico. Queda entregado un papel, pero como eso se hizo hace 10 años, hay que actualizar todo el papeleo, ¿no? Con la normativa actual, que ha cambiado, que aquello además hay una parte de zona inundable, en fin. Es complejo, no es que sea insalvable, pero que hay que hacerlo. Y ahora lo que hay es que unir varias parcelas, que son más pequeñas, en una muy grande, que es la que necesita el Ministerio de Defensa, una de, creo que eran 90 hectáreas o 76 hectáreas, estoy hablando de memoria, no lo recuerdo ahora. Por tanto, no es tan importante el dinero en este momento como resolver la situación urbanística de los suelos. Sí que tanto la Junta como el Ayuntamiento se tienen que hacer con la titularidad efectiva de esa parcela para luego cedérsela al Ministerio, que es la firma del convenio, pero que el trámite que más urge, incluso más que encontrar trabajadores, que está muy bien formarlo durante estos 4 años que quedan, pero durante estos 4 años tendrán que vivir de algo, no van a estar 4 años calentando en la banda como quien dice, ¿no? Lo que urge sobre todo es resolver el tema urbanístico. Ella dijo, Bendodo, que la Junta había liberado 8 millones, un acuerdo entre Hacienda y Fomento y tal, pero hay que recordar que la Junta comprometió 100 millones o en torno a 100 millones. Dijo que se irían dando por anualidades. Yo no sé, o habrá una anualidad que de un pastizal, porque de 8 en 8 nos metemos en el año 2200 hasta que lleguen los 100 millones. Supongo yo que habrá una apuesta, se escudó Bendodo que no hay presupuesto, pero luego reconoció que lo que venían eran 10 millones, o sea que tampoco venían los 100 millones previstos. El Ayuntamiento de Córdoba sí que se ha apartado su parte, ha dicho 25 millones, pues aquí están, lo dejo en esta hucha, cuando haga falta lo sacamos, pero la Junta parece que es más reticente a la hora de la inversión. Bueno, el Ayuntamiento de Córdoba tiene un superávit muy grande, de hecho ahora mismo hay en la cuenta del Ayuntamiento, en el banco, hay más de 180 millones de euros, no hay problema ninguno para dotar esta cantidad de dinero. La Junta también tiene superávit, pero no es tanto como el de Córdoba, y también tiene margen contable para hacer este tipo de cosas, aunque no tenga presupuesto. Una modificación presupuestaria, un trámite del Consejo de Gobierno, que luego lo ratifica el Parlamento y que es rápido. Pero yo insisto, ahora mismo es importante, por supuesto, que se comprometa ese dinero y que se reserve ese dinero, está apartado, como tú bien has dicho, en un lugar en el que aquí hay 50 millones de euros para esto. Pero lo más importante, desde luego, es desbloquear los trámites urbanísticos. Mientras tanto, el Ejército lo que está avanzando es en el diseño y también en comprometer otros fondos muy importantes, que tienen mucho que ver con otra cosa que seguramente hablaremos ahora, que vienen de Europa, que son los famosos fondos europeos. Estos fondos europeos que están condicionados a muchas cosas. Una de las cosas a las que estaban condicionados los fondos europeos, la llegada y el desbloqueo, era que se aprobase la reforma laboral, una reforma laboral que el Gobierno pactó con Bruselas, con los sindicatos y con los empresarios. Y que si no se hubiese aprobado esa reforma laboral, hubiera habido una especie de efecto dominó. Es probable que a lo mejor el Ejército no dispusiera de esos 100 millones de euros que necesita para construir la base logística en Córdoba. Efectivamente, hablamos del tema de Bruselas. Por acabar con el tema de la base logística o de la infraestructura, hay un factor que no se ha abordado convenientemente, que yo creo que como conociendo la ciudad cómo funciona y las instituciones, que es la parte colateral, accesoria. Por ejemplo, nos dijo el alcalde hace unos días que de aquí a marzo, abril, mayo, que habría la obra del centro de convenciones. No tenemos el famoso conexión con la carretera de Palma del Río, no tenemos la conexión con el puente, no hay allí una forma de salvar las vías más que por el puentecito, no se ha preparado aquello. Hay quien teme que la base logística vaya avanzando muy bien por un camino, pero que luego la otra parte, la parte que rodea la base logística, se atranque. Y yo no sé, ahí a lo mejor por ahí hace falta también ir trabajando, conociendo la capacidad que tiene de gestión este ayuntamiento y también la Junta, no solamente el ayuntamiento. Hay cosas que a lo mejor había que ir preparando ya con mucha anticipación. Bueno, hay una diferencia. La base logística se considera un proyecto estratégico de altísima prioridad para el Gobierno y de máxima seguridad. Y todo lo que el Ejército necesite se lo van a dar, por interés público. El centro de convenciones no tiene interés público más allá de que una obra desarrollada por el Ayuntamiento, que no estuvo vinculada en ningún momento a que se acabase la variante oeste famosa, tampoco a que se construyese una parada de lo que en principio se llamó Metro Tren y después cercanía, ni tampoco que se mejoraran los accesos de las carreteras de la Junta, de titularidad de la Junta, que es la carretera de Palma del Río. Pero sí que es verdad que es un proyecto que tiene que avanzar con todas las administraciones trabajando a la vez.
Sí que hay una iniciativa, yo creo que bastante oportuna, que es la creación de una comisión, pero esta vez una comisión de verdad, de trabajo, en la que se reúnen todas las administraciones interesadas en que la base vaya bien. Ahí está la Diputación, ahí está la Subdelegación de Gobierno, ahí hay representantes del Ministerio de Defensa, está el Ayuntamiento y está la Junta de Andalucía. Y si esas comisiones se mantienen vivas, que es el problema, que hay otras comisiones que mueren y nadie se acuerda de ellas luego en el futuro, creo que no debería haber ese tipo de problemas. De hecho, en el seno de esa comisión se le ha tirado de la oreja a la Junta de Andalucía. Por eso Bendodo anunció ayer lo de los 8 millones de euros, porque de todas las administraciones es la que más tarde está llegando a cumplir con sus compromisos. Efectivamente. Hablando de proyectos estratégicos, ahora volvemos al tema de los fondos. Ayer llegó una nota de prensa de CunEscooper, que hoy la recoge ABC en su portada. En su interior habla CunEscooper de que va a invertir esos 68 millones de euros que dijeron en 6 años mirando el sector de los coches eléctricos. Dice la nota que, bueno, CunEscooper es una empresa referente, ya sabemos todo, en suministro de material de cobre y aluminio para los cables, para la energía eléctrica, datos, señales, y que mira ahora también a la industria del cobre, con la industria 5.0. Esto cada vez salimos uno, no sé dónde acabarán los números son infinitos. Una inversión muy importante la que prevé CunEscooper. La único lunar que yo lo encuentro al comunicado, que va a pedir financiación y colaboración institucional. Es decir, va a pedir ayuda, que tampoco es tan anormal, tan inusual, pero bueno, de primeras parece que lleva pulmón y ha dicho, bueno, lo haré si tengo una ayudilla. Bueno, también es un proyecto declarado de interés estratégico, de interés público, perdón, por parte de la Junta de Andalucía. Fue el martes pasado al Consejo de Gobierno. Se trata de una inversión bastante interesante. No olvidemos que Córdoba, gracias solo a CunEscooper, es el principal exportador de cobre de España y uno de los principales exportadores de cobre en Europa, de cobre manufacturado. No hay minas de cobre en Córdoba, hubo minas de cobre en Córdoba, sobre todo en la zona de Espiel, Peñarroya y Belmez. Ahora ya no hay ningún tipo de extracción ahí, pero sí que se manufactura el cobre en Córdoba. Llegan estos hilos de cobre que muchas veces vemos los camiones por la carretera, van a la fábrica de CunEscooper, que tiene una aquí en la antigua Electro, y tiene otra en Espiel, que es donde quiere reformar sus instalaciones. El cobre es un material fundamental para la industria 5.0 o 6.0, como ya queramos llamarlo, o la industria aeroespacial incluso, ¿no? Porque se trata de un conductor fundamental, además es reciclable, no es muy contaminante como otro tipo de minerales, y es clave para la fabricación de microchips, como uno de los grandes conductores, y es hacia eso, hacia lo que se quiere centrar CunEscooper. Vemos y sabemos que ahora mismo la crisis mundial está provocada, entre otros muchísimos factores, por la falta de microchips, porque hay 3 empresas de microchips en el mundo, y por la falta de materia prima. Y en este caso Europa está buscando que no le pase como con Rusia, que se depende mucho del gas ruso para la energía eléctrica, y quiere que le ocurra lo mismo un poco con los microchips y tener su propia generación de microchips dentro de la Unión Europea. Y ahí CunEscooper juega un papel muy importante, y por eso esta obra, que ha pasado muy desapercibida, este proyecto, perdón, que ha pasado muy desapercibido, es tan importante para la provincia de Córdoba. Desde mi punto de vista, casi tan importante como la base logística. Dijo Ursula von der Leyen, que es un poco la primera ministra europea, la presidenta de la Comisión, que Europa aspira a fabricar 1 de cada 5 microchips del mundo. Ahora mismo no lo fabrica, están de Estados Unidos y China los fabricantes, y quiere ser independiente, autónoma a la hora de la fabricación de microchips, porque se ha bloqueado, por ejemplo, la industria de automoción está bloqueada porque no hay microchips. Entonces, bueno, ahí podemos pillar un cachillo que no lo esperábamos. Yo particularmente entendía que CunEscooper prácticamente era una empresa de entrar y salir, casi para la exportación, ¿no? Y nos encontramos de pronto con que puede ser una inversión mucho más importante de la que pensábamos nosotros. Bueno, vámonos a Bruselas, si te parece. Vamos muy rápido. Ayer estuvo Bellido, no sé si sigue en Bruselas, ayer por lo menos estaba en Bruselas, junto a otros líderes del Partido Popular. Fue a reclamar ante las instituciones comunitarias. No estaba claro ante quién, porque no había agenda oficial. Iba a contarles lo que el resto de compañeros de su partido, que ellos se sienten maltratados por el reparto de fondos de la Unión Europea. Hubo una respuesta ayer furibunda por parte del PSOE, muy enfadado Antonio Hurtado, porque decía que no hay ningún tipo de argumento, que lo que quieren es boicotear la llegada de fondos y tal. Bueno, yo realmente no sé si esto, como dicen la oposición, es una campaña realmente, o si hay
razones y argumentos para denunciar este reparto desigual que dicen los periódicos. Bueno, con este reparto desigual le podríamos preguntar a la provincia de Jaén lo que piensa con la base logística de Córdoba. Creo que tampoco somos los más indicados, ¿no?, como para decir, en fin, el reparto arbitrario en el que hemos salido perjudicados o beneficiados. En este caso creo que hemos salido bastante beneficiados con una decisión del Gobierno que ha traído aquí la base logística. Dicho todo esto, lo que ayer hizo el PP, aunque fuesen los alcaldes, fue un acto de partido en Bruselas, pero fue un acto que me suena mucho a Fitur, porque fueron a verse con los medios de comunicación españoles, que tienen corresponsalía en Bruselas. Hoy cuenta el diario.es, cuenta El País, incluso cuenta Vox Populi, o sea, cuentan medios no sospechosos de no ser afines a tesis más conservadoras, que se trató de un fiasco, porque solamente se vieron con parlamentarios del PP y con 2 comisarios europeos, no sé cuántos hay ahora mismo, si son 20 o una cosa así. Los comisarios es como los ministros, pero en Europa. Pero que no tienen competencia. Además son del PP también, claro. Y son del PP, son del Partido Popular Europeo. No tienen competencia en el reparto de fondos. Y de hecho los comisarios tampoco le dijeron nada. Lo único que le dijeron era que muy bien, que gracias por la visita. El alcalde sé que está aquí ya en Córdoba porque hay pleno que empieza ahora a las 11 de la mañana. No sé si cómo ha venido, si cogió un avión de ida y vuelta ayer a Bruselas o qué es lo que ocurrió. Pero muchas veces tenemos que interpretar también la imagen corporal, ¿no? Lo que no se dice pero se está viendo, y en las fotos la imagen corporal de los alcaldes del PP, yo creo que lo dice un poco todo. No se sienten cómodos, se sienten, desde mi punto de vista, obligados al partido, en este caso, a acudir a un acto al que yo no creo que quisieran ir, y que a veces dicen cosas que creo que a veces tampoco los convencen del todo. Ya te digo, por una cuestión más subjetiva de lo que yo veo de esa imagen corporal y de lo que puedo leer entre líneas de todo este tipo de declaraciones. Ayer decía Víctor Montoro, que es concejal del PSOE, que también estuvo muy crítico con la visita del alcalde a Bruselas, que van a fiscalizar hasta el último céntimo del gasto, porque esto lo paga el ayuntamiento. El alcalde va como alcalde y lo paga, cada alcalde se supone que pagó el suyo, su viaje. Y que hay que ver si realmente lo que hizo sirvió para la ciudad o sirvió para su partido, porque claro, que te vaya a Bruselas no es que se ha gastado la fortuna al hombre, pero un viaje a Bruselas cuesta su dinerito, y además no creo que esta familia fuera el low cost, irían como tengan que ir, ¿no? Que no digo que gastaran ni más ni más, porque no sé cuánto gastaron, pero sí es que esa parte también había que aclararla, ¿no? Cuando un responsable institucional va defendiendo la ciudad a un sitio, pues la agenda debe ser una agenda que defiende intereses de la ciudad. Sí, yo entiendo que sí, que ya que van a Bruselas deberían haber aprovechado para otra cosa, ¿no? En Bruselas se juegan muchas cosas, no solamente los fondos europeos. En Bruselas, incluso la provincia de Córdoba, ayer por ejemplo se podía haber defendido el aceite de oliva de este, entre comillas, ataque o denuncia injusta que se ha recibido por parte de la Comunidad de Madrid. Pero sí, deberían fiscalizar hasta el último céntimo lo que ha costado ese viaje y lo que cuestan tantos viajes, y algunos de ellos que tampoco nos enteramos tanto. Bueno, hablando lo que decía Alfonso de la denuncia de la comunidad, de la Consejería de Sanidad se llama, la de Madrid, la Junta de Andalucía lo ha archivado, no le ha hecho ningún caso, y quizá el problema esté en el origen, ¿no? Recordamos todo el asunto de aquella lista Nutri-Score, que es una lista que decide qué alimentos, o sea, que cataloga qué alimentos son saludables y cuáles no, y que el aceite entró ahí en el paquete de grasas, como si aquello fuera un cochinillo, y claro, eso ha supuesto que la etiqueta para el aceite de oliva no tenga el color que debiera, y bueno, que tenga esos problemas. El aceite no era una denuncia contra el aceite, era contra un parrafito que incluye la denominación de origen protegido de Baena, en el que dice que el aceite favorece el combatir enfermedades cardiovasculares, creo que es lo que decía. Bueno, ayer salió en tromba también todo el sector, la autoridad sanitaria, diciendo que, bueno, incluso el gerente dijo que no lo van a retirar, incluso van a ir más allá y van a aportar información científica para que quien tenga dudas que las consulte. Es muy absurdo, es una polémica muy absurda la que se ha generado, de que, sobre todo a mí lo que me sorprende no solo es que se dé trámite a una denuncia en Madrid sobre un aceite de Baena, sino que eso provoque una inspección de la Junta de Andalucía a la denominación de origen de aceite de Baena. Saben perfectamente que la denominación de origen no vende aceite de oliva.
La denominación de origen, entre sus funciones, son las de promocionar y certificar, y certificar que el aceite de oliva, amparado bajo la denominación de origen, responde, digamos, a las características organolépticas y etcétera, etcétera, del aceite de oliva. Por tanto, yo creo que esto, incluso en Madrid, se debería haber quedado, ¿no? Pero que me sorprende que se haya dado trámite, que haya llegado hasta Andalucía, que haya habido técnicos, inspectores que hayan acudido a la denominación de origen de vaina en plan de, oye, ¿qué es lo que habéis hecho? Venga, pues una propuesta de sanción o no. Y ahora de repente ya, cuando se ven la enorme bola de nieve que se ha generado, un acto administrativo sin sentido, pues se acabe archivando la cosa. Bueno, contentos estamos de que se hable del aceite y contentos estamos de que finalmente esto pues se haya archivado. También tengo que decir que imaginemos que esto hubiera pasado al revés. Imaginemos que hubiese sido Garzón, como siempre, que hubiese sido el Ministerio de Consumo el que hubiera hecho esto. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Un funcionario del Ministerio de Consumo sobre el que Alberto Garzón no tiene ningún tipo de poder, obviamente, como tiene que ser, ¿no? Igual que Isabel Díaz Ayuso no sabe lo que hacen sus funcionarios ni tiene la responsabilidad, por ejemplo, en este tipo de acciones. ¿Qué hubiera ocurrido? Es una pregunta que yo me hice antes de ayer, cuando teníamos la información, que me la hago ayer y que me la sigo haciendo hoy. Ayer, en cualquier caso, el PSOE de Baena acusó a Cristina Pierna Gorda, la alcaldesa del PP de Baena, de ponerse de perfil y de no salir en tromba, como hicieron todos, a defender el aceite de Baena, que si para Córdoba es importante, para Andalucía es importante, para Baena es todo. El aceite, bueno, todo, hay más cosas en Baena, pero Baena es una ciudad que vive del aceite fundamentalmente, y decía el PSOE de Baena que la alcaldesa ahí había ejercido más de líder popular, se ha puesto de perfil en lugar de salir como pasó en otras ocasiones cuando había que atacar a Garzón, por ejemplo, cuando Garzón no anda muy hábil, muy listo a la hora de sus declaraciones, y en este caso pues parecía que el ataque era incluso superior porque afectaba a algunos de los grandes factores con los que se promociona el aceite. Claro, desde luego, que el aceite es saludable o no es saludable. Si alguien tiene duda de que el aceite de oliva es buenísimo para la salud, que se lo pregunten aquí a Pérez Jiménez. A Pérez Jiménez, al doctor Pérez Jiménez. Que es como el gran adalí y el gran defensor de lo bueno que es el aceite, que previene infartos, que previene, en fin, cánceres, que es buenísimo para la salud, y que de luego animamos a que la gente consuma mucho aceite. Efectivamente. Bueno, seguimos avanzando, que nos paramos mucho. La foto del diario El Día decía: Córdoba encabeza el triste récord de la ciudad andaluza con más accidentes laborales con víctimas mortales, lo que va de año. Son 5 semanas y son 3 fallecidos. El último, un camionero cordobés que perdió la vida, creo que fue en Ciudad Real, y que, bueno, pues lógicamente se considera muerte en el trabajo. Llevamos todo el año que llevamos entre la reforma laboral, entre el salario mínimo ayer, pero hay una gran lacra en el trabajo que es la siniestralidad y una falta de inspección tremenda. Denuncian los sindicatos que no hay inspectores que vigilen que se cumplan las medidas de seguridad. Hay empresarios, no todos, ni muchos, afortunadamente, que escaquean ahí la medida de seguridad, que llevan a sus trabajadores fuera de hacer trabajos que no les competen, para los que no están cualificados. No quiero decir que la culpa sea de alguien concreto, aunque hace poco hubo una denuncia, que la recordará, de un empresario que fue condenado a cárcel por un accidente laboral. Sí, fue condenado a cárcel por no suministrar el material adecuadamente seguro a sus trabajadores. Hay de todo, como la vida es muy compleja y el mundo del trabajo también. De hecho, estamos viendo cómo están proliferando los accidentes laborales de trabajadores autónomos. Hace poco, por ejemplo, lo recordarán muchos de los espectadores que nos están viendo, hubo un derrumbe de una casa en la zona de Lepanto, en la que estaba trabajando una familia de albañiles. Era su padre, el hijo y el tío, creo, con la máquina, que estaban con las máquinas. O sea, era una empresa como familiar. Por supuesto, tienen que tener todas las medidas de seguridad esos trabajadores, y a veces ocurren accidentes no previstos incluso. Pero bueno, que la realidad del trabajo es muy compleja, ¿no? En este caso, claro, ¿qué responsabilidad podía tener el padre? ¿Qué más seguridad querría tener un padre con su hijo, claro, ¿no? O un hijo con su padre, que en este caso en el trabajo? Y es verdad que está habiendo muchos accidentes laborales entre autónomos. También es cierto que estamos viendo cómo esta reactivación económica nos está volviendo a todos un poco locos, ¿no? La economía se paró y de repente va como un tiro y se sobrecalientan los motores. Vamos todos muy rápido y eso nos lleva a olvidar determinadas cuestiones. También se considera accidente laboral los accidentes de tráfico. Una de estas 3 muertes es de un camionero de 60 años que murió en un accidente de Córdoba, que murió en un accidente creo que en Ciudad Real. No sabemos exactamente cuáles fueron las causas, pero bueno, no deja de ser un accidente in itinere que también es grave y que también afecta a la gente, y desde luego
que toda precaución es poca. Hablando de conductores, ha habido un principio de acuerdo, parece, entre Aucorsa y el comité de empresa. Parece que ha cedido el ayuntamiento en recortar 59 horas al año, que tampoco parece que sean muchas, una hora a la semana, un poquito más, y se quedan los trabajadores sin cumplir su tabla reivindicativa, ni mucho menos. Y bueno, parece que se va descongestionando ese asunto. También hay las limpiadoras que están, al menos han paralizado las protestas hasta el día 22-23 que se reúnen con la patronal. Es verdad que ayer hubo el tema del salario mínimo interprofesional, eso cambia la reivindicación porque ahora hay que volver es probable que muchas de ellas no lleguen a los 1.000 euros ni siquiera con complementos, lamentablemente. Sí, claro, lo del salario mínimo, lo de los 1.000 euros, cuando vemos el acuerdo sabemos que hay gente, por supuesto, muchísima gente a la que le va a afectar. Ayer creo que UGT calculaba que en la provincia de Córdoba sería un 35% de los trabajadores. 35% de los trabajadores es un tercio, o sea, un tercio de los trabajadores de Córdoba cobra el salario mínimo, para pensárselo. Sí. Pero desde luego que beneficia, por ejemplo, a las profesionales de la limpieza, que ya están llegando a un acuerdo. También hay que decir que la aprobación de la reforma laboral lleva a la patronal a alcanzar un acuerdo con las trabajadoras, porque ya a partir del mes de marzo sus condiciones laborales van a cambiar. Por tanto, esas condiciones que se están negociando ahora ya parten de un suelo mucho más alto del que tenían, por ejemplo, esta Navidad, ¿no? Y sí, ya se ha paralizado, lo convoca UGT, la huelga indefinida en los hospitales, en la limpieza de los hospitales, y se ha paralizado hasta el día 22 hasta ver las verdaderas intenciones que según ellos tiene la patronal del sector de la limpieza. Y desde luego aliviará la situación económica de estas trabajadoras, que no olvidemos que llevan un mes sin cobrar, y aliviará también la situación sanitaria en los hospitales. Efectivamente. Nos quedan un par de minutos, rápidamente, el tema de la cultura, nos vamos a Cordópolis. Dos noticias interesantes y las que yo las quiero hilar. Por un lado dice Cordópolis, cuenta que el C3A y Cosmopoética repiten como hitos culturales de Córdoba en el Observatorio de la Cultura, que es una especie, de panel de la cultura donde expertos opinan. Me ha sorprendido no que sean estos dos elementos los que promocionan a la ciudad, sino que Córdoba está en la 24 de España, porque Córdoba por población es la duodécima de España, por historia de las primeras, por patrimonio también, y aparecemos el 24, una ciudad que quiere ser ciudad cultural de España. Y luego esto que decía yo antes de Ramón de Torres, que no ahora, sino en los años 40 o 30, no sé cuándo lo dijo esto, que ya entonces decía que Córdoba está muerta, han pasado 70 años y seguimos siendo los 24 de España, la 24ª ciudad de España, que para algunos dirá, pues mira, hemos crecido 6 puntos, pero bueno, estamos los 24, es como en las carreras de coches. Cuando Fernando Alonso pasa de ser el 25 al 22, vale, va bien, pero es que acabó el 24. Sí, creo que hay un par de hitos. Desde luego Romero de Torres en esa época tenía razón. La Córdoba previa y sobre todo la Córdoba de la posguerra fue durísima en cuanto a la cultura se refiere. Había bastantes cosas, mucho se debe a la familia Romero de Torres, desde luego. A Romero Barros también, claro. Romero Barros, a su padre, que la sinagoga de Córdoba es gracias al padre de Romero de Torres, una cosa que no se dice. También al hermano del propio Romero de Torres, que está eclipsado por la figura de Julio, ¿no? Pero que también fue muy importante. Pero yo sí que noto que hubo un momento que fue la oportunidad de Córdoba. Especialmente ya con el posfranquismo, con la llegada de la democracia, aquí estuvo el Grupo Cántico, aquí estuvo Equipo 57, aquí hemos tenido a uno de los pocos artistas contemporáneos que ha expuesto en el MoMA de Nueva York, como fue Pepe Espaliú, aquí estaba incluso Castilla del Pino, y luego hubo cierto despegue de la cultura y sobre todo de las iniciativas culturales y de lo que se llamó en esa época la industria cultural cordobesa, que fue potente en los 2000, en el principio del 2000, sobre todo al calor de la candidatura de Córdoba 2016. Cuando no se consigue que Córdoba se convierta en capital cultural del año 2016, se abandona todo. O sea, ya olvidémonos del Museo de Bellas Artes, que ahí está el Solar sin construir, olvidémonos de la Biblioteca del Estado, que ahí está todavía, olvidémonos de festivales. Auditorio Norvix se iba a hacer. Claro, nos olvidamos de todas las iniciativas culturales que se van a hacer en ese momento. Y, entre comillas, el premio que nos dan, que es el que nosotros reflejamos ahora en portada, es herencia de Córdoba 2016. El Festival Cosmopoética, que se le ocurre a José Luis Villegas y a Manuel Pérez, un festival internacional de poesía referente en todo el mundo que se celebra en Córdoba, pero que se crea precisamente para reforzar la candidatura de Córdoba 2016. Y el C3A
era la apuesta de la Junta de Andalucía por el arte contemporáneo en Córdoba para ese dossier de Córdoba 2016. Pero del resto no tenemos noticias, por eso estamos en el puesto en el que estamos. Sí, por eso digo que es una ciudad que pretende, que quiere vivir del turismo cultural, aparte del patrimonial, siempre hemos dicho que el patrimonial genera un turista de ida y vuelta, que llega en el autobús, ve la mezquita y se va. El cultural sí que genera otro poder adquisitivo, desestacionaliza mucho el turismo, porque cultura puede haber todo el año, y ahí esa apuesta no se está consolidando. Yo siempre abogo por el libro blanco del turismo, creo que hay que definir qué queremos ser de mayores, qué turismo queremos traer, si el de zapatillas, el del bocadillo, que me parece, como siempre digo yo, Córdoba es una ciudad muy acogedora, quien quiere venir que venga, pero para el sector turístico le interesa el turismo de congreso, el turismo de cultura, el turismo que viene con otra perspectiva y no solamente viene a pasearse por la judería. Desde luego que sí, porque el turismo cultural deja muchísimo pozo en la ciudad, y luego aparte es que dejan huellas visibles. Se me ocurre en Miraflores, enfrente del CETREA precisamente, hay obras de Equipo 57, hay obras de Agustín Ibarrola, hay obras de Juan Serrano, hay obras de Juan Cuenca. El salón aquello, el monumento aquel que hay allí. Pero que no se promociona adecuadamente, ni le echamos cuentas, como quien dice, pero que hay gente que podría venir a buscar las huellas del Equipo 57 en Córdoba, o incluso las huellas del Grupo Cántico, que están en Trasierra principalmente, de su famosa sandba. Tampoco le prestamos demasiada atención. Luego es verdad que vienen estos rankings, es como los rankings estos de las escuelas, ¿no?, de la educación, el informe PISA. Hay que ver que mal salimos, que poco saben los niños. Bueno, pero si es que resulta que la educación, lo que hacemos es tirárnosla a la cabeza, no apostamos por una educación de calidad. Pues en este caso pasa. Y yo siempre digo que cuando aparece este tipo de ranking no es para que los políticos lo miren, sino para que los políticos actúen y cambien el ranking. Porque no me sirve para nada que diga el FMI, España va a crecer un X%. Señor, cambie usted esa situación. No diga que está en la foto y que esto es inamovible. En este caso, si Córdoba está el 24, no digo que seamos la primera, porque está claro que Madrid, Barcelona, Valencia, ciudades que están con una infraestructura cultural muy potente. Pero, hombre, subir un poquito, sí. Ahora en abril llega la exposición de la Thyssen-Bornemisza, Contemporary Art, que esperamos a ver si es de verdad el revulsivo que nos contaron. Y hay una iniciativa muy interesante que a mí me gusta muchísimo y de la que también se está hablando poco, que es Córdoba Ciudad de las Ideas, que persigue precisamente ese espíritu de Córdoba 2016, porque es multidisciplinar y porque yo creo que sí que puede ser bastante interesante, bien llevada y sobre todo bien financiada, que es probablemente el problema que tengan. A ver qué hace Fernando Vacas con aquello. Bueno, dejamos aquí, como siempre lo pasamos de hora, así que gracias, Alfonso, por tu visita, te espero el jueves que viene. Como siempre les digo, sigan avanzando la información, lean el periódico, vayan a comprar el kiosco, leanlo en internet, oigan la radio y vean la televisión. Mañana viernes nos vemos, hasta entonces, gracias por su atención.